Bien, hace 15 días hablamos acerca del eclipse de sol, que el día de mañana vamos a tener la fortuna, la bendición de vivir nuevamente. Los que hayamos vivido el eclipse de 1991 aquí en la Ciudad de México fue algo espectacular, ¿verdad? Aquí va a ser parcial, va a ser de 80% de visibilidad, pero en lugares como Mazatlán, como Durango, como Tamaulipas se va a ver al 100%. Es impresionante la cantidad de señales que nuestro Señor Dios nos ha dado, nos ha mandado, ¿sí? Y decidí hacer una segunda parte de lo que va a suceder mañana, porque el Señor, tan grande, tan omnisciente, tan omnipresente, tan omnipotente, que no se cansa de mandar señales al mundo para decirle que se arrepientan, porque viene juicio. Tenemos una visita, alguien nuevo aquí en la congregación, y para que entienda un poquito, en Génesis 1:14 dice la palabra bendita del Señor, y esto siempre lo digo, lo menciono antes, ¿verdad?, de presentar señales astronómicas mandadas por Dios. No son o no es astrología. La astrología es satánica, la astrología es pagana, y a mi Señor Dios no le gusta, ¿verdad? Porque aquí en la Biblia dice que están condenados los contempladores de los cielos, los que supuestamente predicen el futuro por medio de los movimientos de los astros. Eso es astrología. Pero mi Señor Dios, por medio de sus lumbreras, como aquí dice en Génesis 1:14, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales tanto el sol como la luna. Nos dice el Señor que van a servir de señales para las estaciones, para días y años. La Biblia del Oso Casiodoro de Reina 1569, que es nuestra Biblia más antigua del español, dice que para tiempos determinados el Señor manda la luna, el sol, las estrellas, las constelaciones. En Job 38, libro de Job 38, versículo 31, nos dice nuestro Señor en su santísima palabra: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿A quién le pregunta mi Señor Dios todo esto? A Job. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? La Biblia del Oso Casiodoro de Reina dice: sacarás tú a su tiempo los signos de los cielos. ¿Cuáles son esos signos de los cielos? Las constelaciones. Y las constelaciones que mi Señor Dios puso en su firmamento, las puso para hablarnos, para decirnos las cosas. A lo largo de estos años, desde el año 2014-2015, el Señor nos ha mandado señales como tétradas de sangre, lunas nuevas, lunas de sangre, lunas penumbrales. En el año 2020 nos mandó 4 lunas penumbrales donde había alineaciones planetarias y caían en el signo de Libra. Y en aquella ocasión, cuando se predicó esto, hablando del signo de Libra, el Señor nos estaba diciendo que debemos de poner en una balanza nuestra fe para con Él.
que hay gente que está falta de peso en su relación con Él. Aquí le dice mi Señor Dios a Job, sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o sea, las pondrás tú en el momento exacto que yo les quiero decir a toda la gente del mundo lo que va a suceder. Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? O sea, lo que habla mi Señor Dios por medio de sus señales, de sus planetas. En la prédica de hace 15 días de este tema, les comenté que siempre el planeta Marte, desde hace algunos años, siempre ha sido protagonista de alineaciones planetarias, de conjunciones planetarias y de movimientos pasando por alguna constelación, lo cual nos habla de guerra, ¿verdad? Entonces, mi Señor Dios, obviamente todo esto con la ayuda del Espíritu Santo, nos ayuda a entender el tiempo que estamos viviendo. Y el eclipse que vamos a vivir el día de mañana, trae muchas cosas. Solamente en la última semana, hermanos, en la última semana hubo un temblor en Taiwán, 7.4 grados, el miércoles 3 de abril. Tembló en Japón, 6.3 grados el día 4 de abril. Temblor de las Islas Marianas, 6.8, las Islas Marianas. Eso fue el 5 de abril. También tembló en Perú, en Ecuador, en Perú 5 grados, en Ecuador 5.1 grados, en Chile 5.2 grados y en China 5.3 grados. Aquí hay algo sorprendente, porque también tembló en Estados Unidos. Temblor de Estados Unidos de 4.5 y 4.8 el viernes 5 de abril, en California primero. Y ese mismo día tembló también en Estados Unidos 4.8 en Nueva York. Pero vean lo sorprendente del asunto. En Nueva York había una asamblea de las Naciones Unidas ese día. Mientras en las Naciones Unidas se votaba en el Consejo de Seguridad por el asunto de la Franja de Gaza, se dejó sentir un terremoto de 4.8 grados. En el Consejo de Seguridad de Derechos Humanos de la ONU, se adoptó un proyecto de resolución pidiendo que Israel rinda cuentas por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la Franja de Gaza. 26 países apoyaron la resolución, 13 se abstuvieron y 6 se opusieron. Lo sorprendente es de que este mismo consejo hipócrita nunca condenó la masacre del grupo terrorista Hamás del día 7 de octubre, ni pidió la liberación inmediata de los rehenes. Pero sí están condenando a Israel por crímenes de guerra. Exactamente cuando estaban hablando acerca de esto, se les viene el temblor en las Naciones Unidas. Y aquí tengo el video. Les voy a mostrar el video. Sí.
El audio por ahí hay que cuidarlo, por favor. En Nueva York, en Estados Unidos, y particularmente ahora lo vamos a centrar en lo que le comentábamos hace un rato nada más. ¿Cómo se sintió durante este momento, mientras estaban allí en Naciones Unidas, en la reunión del Consejo de Seguridad, el terremoto que sacudió a Nueva York se sintió en esta reunión, durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU? Estaban justamente reunidos por el tema Gaza. Y de hecho, en un momento, el embajador palestino le dijo a la directora de Save the Children, que estaba interviniendo en ese momento, que es la mujer que estábamos viendo recién hablando, le dijo: estás haciendo que tiemble el piso. Claro, estaba sucediendo el terremoto en esos momentos. Esto fue el día de hoy, allí en Nueva York, en los Estados Unidos, el terremoto que se sintió incluso durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza. Y esta frase que le dijeron a esta mujer: estás haciendo que tiemble el piso, se lo dijo justamente el embajador palestino a la directora de Save the Children, que estaba hablando en ese momento, y en realidad lo que estaba sucediendo era el terremoto en Nueva York. Bien. Lo que me llama la atención es de que el embajador o el representante de Palestina le dice a la persona que estaba llevando la mesa de diálogo: estás haciendo que tiemble el piso. Vean el poder de Dios. Vean cómo el Señor se está manifestando. Porque ya lo hemos visto aquí en la Biblia. Joel, por favor. No se están metiendo con Israel, los palestinos, ni el grupo terrorista Hamas, ni Hezbollah, ni Irán. Se están metiendo con Dios. Se están metiendo con el eterno creador, hacedor del pueblo de Israel. Joel 3:2 dice: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. Israel le pertenece a Dios, es su heredad. Él lo formó, Él lo creó por medio de un hombre, Abraham, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Van a repartir la tierra de Israel. En el pacto de paz que el anticristo muy pronto va a estar en escena y va a firmar un pacto de paz entre israelíes y palestinos, pero es un pacto falso, lo dice así Isaías 28, un pacto con la muerte. Luego dice el versículo 3, y echaron suertes sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también dice el 4, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón? ¿Quién es Tiro y Sidón? Líbano, Hezbollah. ¿Qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? O sea, Hamas, Palestina. ¿Queréis vengaros de mí? No se están metiendo con Israel, se están metiendo con Dios. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. El que se mete con Israel se está metiendo con Dios. Y así lo debemos entender, hermanos, como hijos de Dios, como redimidos de un judío. ¿O no somos redimidos de un judío? ¿Quién es ese judío? Cristo Jesús,
Mi Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4 que la salvación viene de los judíos. Entonces, si se están metiendo con el pueblo de Israel, se están metiendo con Dios mismo. Es impresionante cómo en esta plena asamblea tiembla. Y el representante palestino le está diciendo a la chica que está llevando a cabo la mesa de diálogo, estás haciendo temblar la tierra. ¿Por qué? Porque van a establecer juicio en contra de Israel por crímenes de guerra. Pero no se están metiendo con Israel, se están metiendo con Dios. Sí, eso debemos de entenderlo, hermano. Debemos de entenderlo perfectamente bien. Ahora, también todo lo que está sucediendo en una semana antes del eclipse, ¿eh? Vean todo lo que está pasando. Hubo un volcán en Indonesia que entró en erupción también. El volcán Merapi. También el libro de Joel, ¿verdad? Ahí tienen a Joel, capítulo 2, versículo 30 dice. Joel 2:30 dice, y daré prodigios en el cielo. ¿Qué son esos prodigios? Señales. La mayoría de los profetas habla de señales en el cielo. Y Joel es uno de ellos. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego. Sangre, violencia. Se está llenando la tierra de violencia. Sangre y fuego y columnas de humo. ¿Cuáles son esas columnas de humo? Erupciones volcánicas. La semana pasada entró en erupción el volcán Merapi en Indonesia. Ahora, también algo muy importante. Cayó un rayo en la Estatua de la Libertad. El día 3 de abril del 2024. Y aquí les ponemos el video. Bueno, el encabezado de la noticia primero. ¿Sí? Dice la noticia, un espectacular rayo cayó en la Estatua de la Libertad de Nueva York. La diosa pagana Libertas, ¿verdad? Ya lo estudiamos aquí en la iglesia. Esta no es la Estatua de la Libertad, es una diosa pagana que se llamaba Libertas. ¿Sí? Dice, un espectacular rayo cayó en la Estatua de la Libertad de Nueva York antes del sismo de hoy. Y viene el eclipse, dice. ¿Sí? Ahora vamos a ver la siguiente nota. Los sismos no dejan de sorprendernos, pues no solo bastó con uno en Ecuador, Taiwán y Japón, pues ahora se percibió uno de magnitud 4.8 en Nueva York, Estados Unidos, este viernes 5 de abril, alrededor de las 10:45 am, el cual, aunque causó pánico entre la población de la Gran Manzana, no dejó afectaciones de consideración, según indican los reportes preliminares de las autoridades estadounidenses. El sismo de este viernes pudo percibirse en varias ciudades importantes como en Boston, Nueva York y Filadelfia. Según se estima que tuvo una duración de 15 a 20 segundos, por lo que varios edificios fueron evacuados. Además que los aeropuertos de Nueva York suspendieron sus operaciones debido al movimiento, sumado que el aeropuerto internacional de John F. Kennedy no tuvo los aviones en tierra. Sin embargo, ya se encuentra en operación. Aunque hasta la edición de este video sigue realizando revisiones para localizar posibles daños que puedan poner en riesgo a la población. Las imágenes de movimiento fueron compartidas en redes sociales, pues se puede ver en una transmisión de un streamer. Se muestra cómo queda sorprendido al sentir el movimiento y pregunta, ¿es un terremoto? Por su parte, en la sede de la ONU,
El sismo también sorprendió a los participantes de una sesión donde se abordaban temas relacionados a la situación que se vive en Gaza e Israel. No obstante, no suspendieron la asamblea pese al movimiento, tal y como lo podemos ver en las imágenes. Este hecho sin duda causó miles de reacciones en redes sociales de usuarios que vincularon como una premonición o una coincidencia extraña el hecho de que el pasado 3 de abril se capturó el momento en el que un rayo impactó en la Estatua de la Libertad durante la tormenta invernal que se vive en plena primavera en el país. En las imágenes tomadas por el fotógrafo Dan Marland, se ve como el rayo cae sobre la antorcha de la estatua, y en otra se puede ver como dos rayos impactan a la Estatua de la Libertad. No obstante, estas imágenes han formado parte de locas teorías que vinculan este hecho con el sismo de hoy 5 de abril. Cabe mencionar que si bien los neoyorquinos están acostumbrados al clima y tormentas, no están acostumbrados a los movimientos de placas tectónicas. De hecho, este sismo ha sido catalogado como el más fuerte en 40 años, ya que en 1983 se presenció uno de 5.1. Te leemos en los comentarios. Locas teorías, dice esta persona. El mundo no cree. El mundo siempre va a creer con la carne, de manera material, de acuerdo a sus propios, de acuerdo a su propia concupiscencia. Pero en Juan capítulo 3, mi Señor Jesucristo está estableciendo un diálogo con Nicodemo, principal de la sinagoga. Juan 3, por favor. Juan 3, versículo 4. Desde el 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quieren ver el reino de Dios? Amén. Amén. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Ya nacimos de nuevo? Claro que sí. ¿Cómo nacimos de nuevo? Recibiendo a Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas. La palabra de Dios en Romanos 10 dice que si crees que con el corazón que Jesús es el Señor, ¿verdad? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca lo confiesas para salvación. ¿Verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el Señor en su palabra. Juan 3:17 dice que Jesucristo, que mi Señor Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo no vino a condenar al mundo, pues el mundo ya está condenado. El mundo está condenado. Por eso Dios Padre mandó a su Hijo para que pases de condenación a vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Y mi Señor Jesucristo así se lo dice a Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puedes ver el reino de Dios si no has nacido de nuevo. ¿Cómo naces de nuevo? Creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra de Dios Padre, que resucitó con gran poder y gran gloria, que venció a la muerte, que venció al enemigo en la cruz del Calvario. Si creemos eso y lo confesamos con nuestra boca, entonces en ese momento seremos
hijos de Dios. Versículo 4 le pregunta a Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendía Nicodemo. Está como este reportero que locas teorías. Porque el ser humano piensa en la carne, no piensa en las cosas de Dios. No piensa, no siente que hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Pero es más evidente, es patente que Dios existe. Así lo dice Romanos 1, que las cosas creadas, que las cosas hechas, ¿verdad? Dan la certeza de que hay Dios que las hizo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Yo nací de la carne, pero a lo largo de nuestra vida, conforme va pasando nuestra vida, nos damos cuenta que aparte de la carne hay algo mejor, algo que trasciende, algo que va a ser eterno. Nos empezamos a hacer preguntas, nos empezamos a cuestionar cosas y llegamos a la conclusión de que hay un Dios. Y le pedimos a ese Dios que me oriente, que me diga cuál es el camino para llegar a la salvación. ¿Y qué me dice Dios Padre? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nacimos del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que hemos estado viendo a lo largo de estos años, todo lo que ha sucedido en el mundo que está escrito aquí, nosotros que somos espirituales lo entendemos y sabemos que son señales de Dios que nos están diciendo arrepiéntete. ¿Ok? Bien. En el eclipse del año 2017, ¿verdad? Hubo una interacción. Este es el eclipse del 2017 y conjugado con el eclipse que vamos a ver el día de mañana, hay una intersección, y esto ya lo comenté desde hace 7 años, ¿se acuerdan? Hay una intersección donde hay una falla geológica que se llama la Nueva Madrid, donde en esa falla geológica no ha temblado desde hace más de 100 años. ¿Sí? Es más, ahí está el dato, 1895 de magnitud 6.8. ¿Sí? 1895, magnitud 6.8, y esta parte en rojo es donde está la intersección de los dos eclipses, el del 2017 y el de mañana. ¿Qué nos quiere decir el Señor con eso? Vienen desastres naturales para Estados Unidos. De todo mundo es conocido, sabido que está la falla de San Andrés en California. También esa va a colapsar. Y como Estados Unidos es un representante del mundo, pues también el Señor nos habla de que viene calamidad a la tierra. Pero ¿para qué nos habla el Señor de esa manera? ¿Por qué nos habla de esta manera? No nos quiere espantar, no nos quiere alarmar, quiere que nos entreguemos a Él por medio de su bendito llamado Hijo, Jesucristo. ¿Sí? También en esa intersección, ¿verdad? Con el paso del eclipse de mañana,
¿sí? Hay algo interesante aquí, vean, es que la perfección, la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia de Dios es tan grande que Él puede hacer con su universo lo que Él quiera. Este es el eclipse del 2017 y este es el de mañana. También en esa intersección donde está la falla de la Nueva Madrid, perdón, va a pasar el eclipse por una zona que se llama Rapture. Esa zona que se llama Rapture está en Indiana. Y esta palabra rapture significa rapto. El Señor nos está diciendo que viene Cristo por su iglesia. Que viene y nos va a llevar con Él en las nubes del cielo para protegernos, para quitarnos de este mundo que no es nuestro. Nosotros somos celestiales. Así lo dice Pablo, ¿verdad? Que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, ¿por qué me aferro a este mundo? ¿Por qué me sigo aferrando a este mundo si yo ya soy celestial? No soy terrícola. Soy del cielo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice el Señor en su palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿creemos eso, iglesia? Amén. Amén. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta su venida, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o a los que están muertos en Cristo Jesús. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Quién dice amén a eso? Gracias. Bendito seas, mi Señor Dios. Esperamos tu regreso, Señor bendito. Esperamos tu venida, Padre Santo. Sabemos que nosotros, tú nos vas a cuidar, tú nos vas a proteger, Señor bendito, de lo que viene. Así lo dice tu palabra, Señor, que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Tenemos miedo, no debemos de tener miedo. ¿Qué debemos de hacer? Entregarnos completamente al Señor. Porque la palabra en Primera de Juan capítulo 4 dice que el perfecto amor que es el de Dios quita el temor. Quita el temor. Que donde el que teme no ha sido perfeccionado por Dios todavía. Entonces, si tienes un poquito de miedo, entrégate al Señor. Entrégate. El Señor te va a inundar con su amor y eso te va a dar seguridad de que si yo entrego este cuerpo, inmediatamente estaré con Él en el cielo. Inmediatamente que entregue yo este cuerpo, 2 ángeles, o los que sean, yo no sé, ¿verdad?, me estarán escoltando y me van a llevar con mi Padre bendito al reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Entonces vean lo que nos está diciendo el Señor con estos eclipses. El del 2017 que ya fue
y el de mañana va a haber una intersección ahí en la Falla Nueva Madrid, donde hay una población que se llama Rapture. El Señor nos está hablando que ya viene el arrebatamiento. Preparémonos espiritualmente, no carnalmente. Si te preparas carnalmente, vas a perecer carnalmente en este mundo. Pero si te preparas espiritualmente como debes de prepararte, ten por seguro que tienes un lugar en el cielo. Luego va a pasar, ¿verdad?, el eclipse por otro lugar que se llama The Ark. Yo no sabía de este lugar. The Ark es un lugar en Kentucky donde está el arca de Noé. Y se llama obviamente The Ark, el arca. Hay un parque cristiano ahí en ese lugar donde hay una réplica exacta, con las medidas exactas del arca de Noé. Por ahí va a pasar el eclipse. ¿Qué nos dice el Señor? Que la puerta de esa arca se va a cerrar pronto. Ahí en Mateo 24, vamos a Mateo 24, por favor. Mateo 24. Dice el Señor en su palabra. Amén, hermanos. Amén, amén. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cristo Jesús hablando, Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La persona que estuvo narrando ahorita ¿verdad? El video del periódico Heraldo, que hablaba de locas teorías y presagios, pues obviamente habla en la carne, él no entiende las cosas espirituales de Dios. Y así está el mundo. El mundo nada más está entretenido en comer, ¿verdad? Glotonería y en beber, borracheras, lascivias, concupiscencias. La gente está entreteniéndose con el libertinaje que ya el propio mundo y las leyes están dando. Y no entienden estas cosas, porque están en la carne. Pero los que somos del Espíritu, perfectamente entendemos que estamos en el fin de los tiempos. No en el fin del mundo. Aclaro, porque ahorita ha habido mucha polémica con este eclipse de que ya se va a acabar el mundo. El mundo no se va a acabar. Estamos llegando al fin de una era. La era de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir gracia? Del favor que Dios proveyó, mandó, dio a la humanidad. ¿Cuál es ese favor? Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, hubo ahí una maldición de muerte. Para ellos y para la tierra, por su pecado de desobediencia. Pero inmediatamente viene la promesa en Génesis 3:15, que la simiente de la mujer le iba a dar en la cabeza la simiente de la serpiente, que es Satanás. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo Jesús. Cristo Jesús, nuestro Señor, nos libró de la muerte eterna. Nos libró de las garras del infierno porque estábamos condenados. Por eso mi Señor, en su gracia, en su misericordia, manda a su Cordero Santo para que por medio de Él seamos redimidos de la maldición que teníamos, de la muerte
sin Dios. Por eso estamos llegando al fin de esa era, la era de la gracia. Aquí lo expresa nuestro Señor Jesucristo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, antes de que venga la calamidad de los sellos, de las trompetas, de las copas de la ira, está avisando el Señor. Está avisando. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, pero aquí me surge una confusión. Si los jóvenes, los chavos ya no quieren casarse, ¿a quién se refiere esta palabra? ¿Quién se quiere casar? Los homosexuales, las lesbianas. Y hay una versión bíblica que dice, comiendo y bebiendo, casándose hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pues ellos son los que se quieren casar, ¿verdad? Ya los heterosexuales no se quieren casar, ellos se juntan nada más. Sabiendo que eso es fornicación y eso no le agrada a Dios. Casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Llegó el momento que mi Señor Dios le dijo, Noé, ya métete con tu familia. Pero hay algo sorprendente también en esto. Noé fue pregonero de justicia, dice también la palabra en 2 de Pedro 2, 4 y 5. Noé fue pregonero de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que Noé estuvo predicando que se arrepintiera a la gente, porque iba a venir un diluvio. La gente no le hizo caso. Perdón lo que voy a decir, pero mejor los animales le hicieron caso. Porque fueron los que obedecieron a Dios y se metieron en el arca. Mejor los animales que los seres humanos. Es que no entendemos. No comprendemos, no entendemos que somos creación de Dios. Que estamos diseñados para adorar y amar a Dios, pero Dios no nos va a hacer máquinas. Dios nos dejó libre albedrío para decidir, ¿verdad? Noé fue pregonero de justicia y ni un alma llegó al arca. Ahora hubo muchas puertas por donde entrar en el arca. Una puerta al norte, una puerta al sur, una puerta al oeste, una puerta al este. Hubo muchas puertas en el arca. No, nada más hay una puerta para entrar en esa arca. Y esa puerta es Jesucristo. Cristo Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Esas supuestas demás puertas que hay alrededor del mundo son el engaños del enemigo, diciendo que por medio de los testigos de Jehová, que por medio de los mormones, que por medio de los católicos, que por medio de los budistas, que por medio del Islam, que por medio de la metafísica, pueden trascender a vida eterna. Falso de toda falsedad. El único camino es Cristo Jesús, nuestro Señor. Démosle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él la gloria, la honra, el honor y el poder, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vean lo impresionante de las señales que en esta intersección del 2017 y 2024 va a pasar el eclipse por una zona que se llama Rapture, o sea, rapto, y por otra zona que se llama The Ark, el arca. Googleenlo, googleenlo. The Ark en Kentucky y van a ver, es un parque cristiano donde está esa arca. Por ahí va a pasar el eclipse. ¿Coincidencias o nos está hablando Dios? Pongan su corazón, déjense llevar por el Señor. Esto es real. Esto es real. Ya lo googleó mi hermana, ya sintió ahí con la cabeza. Ok, también
el eclipse va a pasar por ciudades que se llaman Nínives. ¿Sí? Nínives. Nínive, Texas, Nínive, Indiana, Nínive, Ohio, Nínive, Pensilvania, Nínive, New York. Allá hay una zona de Nínive en Pensilvania, como dicen los gringos. Pensilvania, ¿sí? Nínive, Nueva York. Ahí está, otra Nínive, ciudad que se llama Nínive, en Nueva York. Su trayecto. Otra zona de Nínive cerca de Nueva Escocia. ¿Sí? Allá dice Nínive, Nova Scotia. Es impresionante cómo el Señor nos habla de esa manera. ¿Sí? Ahora, ¿por qué va a pasar por varias ciudades que se llaman Nínive? Vayámonos a la Biblia. Si son señales de Dios, vayámonos a la Biblia. Al profeta Jonás. El profeta Jonás, mi Señor Dios lo encomendó para que fuera a predicarle la palabra a Nínive, capital del imperio asirio, que en ese entonces el imperio asirio era el que era predominante en aquel entonces en el Medio Oriente y era el más sanguinario, el más asesino. Eran tremendos los asirios. Pero Jonás no obedeció, ¿verdad? Conocemos la historia. En vez de irse hacia el norte, se fue para el sur. En este caso, en términos reales, en vez de irse hacia el oriente, se fue hacia el poniente, hacia Tarsis. Tarsis es la región de España, Marruecos, por allá, lo más lejos, dice Jonás, lo más lejos de Dios me voy, porque yo no voy a Nínive a predicar. Sabemos lo de la ballena, ¿verdad? Compró su pasaje, ¿verdad? Agarró el metro y se fue para allá, para España. Y empieza a haber una tormenta. Sentían los marineros que se ahogaban y todo el mundo clamó a su Dios. Y el otro agarró y se fue a dormir abajo, quitado de la pena. Uno de los marineros llega y le dice, oye, ¿qué te pasa si estamos aquí hundiéndonos? Pídele a tu Dios que nos salve. Y le dice Jonás al marinero, es que es por mi culpa que está así el mar de bravo, porque no obedece a Dios. Échenme al agua y verán cómo se calma el mar. Y así fue. Echaron a Jonás al mar y se calmó el agua, lo traga un pez. Y adentro del pez, Jonás tiene una hermosa oración en Jonás capítulo 2 y 3. Después de hacer esa oración, lo escupe la ballena y le va a predicar a los de Nínive. Y en Jonás capítulo 3 dice el Señor en su palabra, profeta Jonás, capítulo 3.
Versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Qué nos está diciendo el Señor con este eclipse? Arrepiéntanse, porque dentro de poco tiempo viene juicio. Viene juicio. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Vean, los hombres de Nínive creyeron a Dios. Eran malísimos. Eran de verdad terribles los de Nínive. Y se arrepintieron, abrieron su corazón a Dios y se entregaron a Dios. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, hasta ayunaron. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Aquí tengo algo que escribí acerca de este versículo 5. Los ninivitas adoraban a Dagón. Dagón era el dios pez. Sabían lo que había acontecido a Jonás. Para ellos Jonás era una señal y la ciudad entera se arrepintió. Sabían, se enteraron de lo que le pasó a Jonás en el gran pez y por eso se arrepintieron. Versículo 6 dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. O sea, a tener penitencia. Penitencia por lo que iba a pasar con ellos. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Cúbranse de cilicio, hombres y animales. Y mi Señor Dios le está diciendo al mundo: arrepiéntanse de sus pecados. Hagan penitencia, reciban a Cristo como su Señor y Salvador de sus vidas. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino. Hagan teshuvá. Teshuvá significa arrepentimiento, ¿verdad? Regresar a lo que antes de lo que ahora somos, fuimos alguna vez. Como niños, sin rencores, sin envidias, sin críticas, sin chismes. Es tiempo también para nosotros de examinar nuestro corazón, cómo andamos con el Señor. Si tengo por ahí algún resentimiento en contra de mi hermana, en contra de mi hermano, pidámosle al Señor con todo nuestro corazón que nos ayude a quitar ese sentimiento. Porque nos puede estorbar, como dice la palabra en Hebreos. Nos puede estorbar para entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué nos están diciendo estas señales? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Sí. Porque de pronto vendrá. De pronto asistirá. De pronto se hará presente la tribulación. Entonces será demasiado tarde. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y acérquese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, amplio
en perdonar. Bendito Señor, y su grande misericordia para con todos nosotros. Hermanos, ahorita el pueblo de Israel está esperando un ataque por parte de Irán. Yo en el Instituto Bíblico hace más o menos como un mes, a la hermana Laura y el hermano Carlos les dije que conforme vayamos acercándonos al eclipse, se van a ir incrementando las hostilidades en Israel. Y ahorita, por el atentado que sufrió el consulado iraní en Siria, donde mató a 7 generales, y uno de ellos era la cabecilla que organizó el atentado terrorista del 7 de octubre, Irán juró venganza. Ayer mandé al WhatsApp de la iglesia un video del hermano David Diamond, donde se ve a Irán que ya está preparándose con misiles, mandando trailers a la frontera iraquí para empezar una guerra con Israel. Irán mismo. Pero sabemos por las escrituras que Irán también va a desaparecer. Que el ayatollah Khomeini y el presidente de Irán van a morir. Jeremías 49, hermanos, profecía de Elán, se los dejo de tarea. Clamemos al Señor, pidámosle con todo nuestro corazón que nos ayude a vivir en santidad y en consagración. Para terminar en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice así. Segunda de Crónicas 7, 14. Dice nuestro Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Hay hermanos que no oran. Hay hermanos en Cristo que no oran. ¿Cómo vamos a tener una comunión con Dios si no oramos? Tenemos que orar. Tenemos que rendir nuestra vida al Señor. Tenemos que entregarnos completamente a Él. Y Él nos librará de todas nuestras angustias. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, orando al Señor, buscamos su rostro. Y se convirtieren de sus malos caminos. Convirtámonos de nuestros malos caminos, hermanos. Analicemos nuestra vida. Dejemos esos rencores, esas envidias, esas críticas, esos chismes. Dejemos todo lo que nos pueda estorbar para no tener ese vestido fino, ese vestido de lino fino, blanco y resplandeciente que el Señor nos pide que tengamos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bendito sea nuestro Señor Santísimo. Jehová de los ejércitos es su nombre. A Él toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el poder. Oremos, hermanos, oremos y pidamos al Señor con todo nuestro corazón que proteja a su pueblo amado Israel, a su ciudad amada Jerusalén. Los islámicos se quieren apoderar de Jerusalén y esa ciudad es la ciudad del gran rey, como lo dice el Salmo 24. ¿Y quién es ese rey? Cristo Jesús, nuestro Señor Santísimo. Amados hermanos, oremos y estemos en santidad y en consagración a nuestro Dios bendito. Amén, hermanos. Levantémonos, por favor.